Cuando Dios toma el control de un gobierno. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. El ministerio, el Evangelio para Todos, tu iglesia, congregación en el internet, www.evangelioparatodos.com, presenta. Cuando Dios toma el control de un gobierno. Cuando Dios toma el control de un gobierno, este es el mensaje de Dios para ti en esta hora, en este momento. Está atento, bien atento al acontecer de este mensaje, porque este mensaje es para todo el mundo, tantos creyentes como no creyentes. Porque vamos a hablar de las elecciones de un país y la política y las elecciones de gobernantes, senadores, alcaldes y todas estas cosas, y de presidentes. Pero antes de hablar el mensaje de Dios que tiene para hoy, yo te voy a definir una palabra: inicuo, iniquidad. Inicuo, una persona inicua, el inicuo significa una persona de maldad, que le gusta la maldad, que se complace en la mentira, que se complace en hacer trampa, que se complace en hacer lo malo, que le complace estar engañando. Ese es el inicuo, y la iniquidad es la maldad, todo lo que tenga que ver con las tinieblas, todo lo que tiene que ver en contra de Dios y la luz de Jesucristo. Eso es iniquidad. Ya que están bien definidas esas palabras, entonces vamos a leer inmediatamente en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 7 en adelante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya escuchaste lo que es iniquidad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Me detengo aquí, en este versículo 7, que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien lo detiene. ¿Quién es que detiene a la iniquidad, a la maldad, al hombre inicuo? ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo de Dios es quien está deteniendo esa maldad. Y el Espíritu Santo de Dios opera en cada creyente que ha nacido de nuevo. Si tú, tanto como yo, eres un creyente que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, entonces el Espíritu Santo de Dios está operando en ti, y tú eres parte de detener la maldad de este mundo. Y voy a volver a repetir: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Nosotros estamos aquí deteniendo el Espíritu Santo que opera en nosotros, y el propio Espíritu Santo que se mueve en este mundo, que es el vicario de Cristo, el representante de Cristo aquí en la tierra. Está deteniendo la maldad. Pero dice que hasta que nosotros seamos quitados. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga y seamos arrebatados, ya el hombre inicuo se va a manifestar el anticristo y todas estas cosas proféticas que se siguen hablando. Pero yo le voy a dar un dato histórico.
este Tesalonicense quizás se escribió en el año 60 y 70 después de Cristo. Si se escribió entre el año 60 y 70 después de Cristo y estamos en el año 2014, hoy 15 de enero del año 2014, quiere decir que esto pasó hace 1940 años aproximadamente. Si esto pasó hace 1940 años aproximadamente, desde que Cristo venció en la cruz del Calvario y nos dio la salvación, se está manifestando el hombre inicuo, el hombre de pecado, y se ha manifestado a través de la historia en todos estos siglos. La Inquisición de los católicos que asesinaron a más de 1 millón de personas en su periodo, luego Calígula, luego Hitler, todos estos dictadores, todas estas obras de maldad en África, dictadores, asesinos, y todo esto ha sido una lucha por todas estas generaciones que han pasado. Pero vamos a hablar de que quién es el que está deteniendo. Pero en este momento vamos a tocar el tema de las elecciones, el gobierno. Hay una separación en nuestro país y en muchos países entre iglesia y Estado. La iglesia es por la fe y el Estado es gobernado por hombres. Pero en este caso estamos hablando de que estos hombres que pertenecen al país son hombres de Dios. Hay hombres de Dios y hombres inicuos, llenos de maldad, que están operando en este país y en muchos países. Pero entonces, ¿qué decidimos? Una vez se decidió de que nadie de la iglesia cristiana y mucho menos evangélica podría mezclarse con la política, y eso fue un fracaso, error, porque los políticos son gente pecadora que necesitan salvación. Los políticos y los gobiernos y los jueces, muchos de ellos corruptos que no tienen temor de Dios, son guías de ciegos, guías de ciegos que pertenecen a las tinieblas y están llevando con leyes de maldad. Vamos a hablar de las leyes de maldad que se están gestando. Las leyes que permiten el matrimonio de homosexuales, de hombre con hombre y mujer con mujer, son leyes que ofenden a Dios, que van en contra de Dios, pero el demonio y las tinieblas le llaman humanismo, derechos civiles, y le llaman 40 nombres para disfrazar el pecado horrendo ante la presencia de Dios, como lo es el matrimonio entre hombres, entre personas del mismo sexo, que Dios aborrece. Entonces, otras leyes que en vez de erradicar la prostitución y la causa de la prostitución de tantas mujeres que se prostituyen y las secuestran para prostituirlas a la fuerza, entonces en vez de encaminar leyes y reglamentos e instituciones para ayudar a estas mujeres a salir de esa miseria humana, lo que quieren reglamentar reglamentar la prostitución, de que tengan su control médico, de que tengan su beneficio, de que no las maltraten, de que sigan en su asquerosidad, pero de que sanamente. Fíjense que es contradictorio que sigan en su asquerosidad sanamente. Eso es una mentira del diablo. Otras leyes que de las tinieblas es el aceptar el uso de droga en una forma pequeña en algunos países, inclusive el uso de marihuana, como lo sucedió en Uruguay y unos estados en los Estados Unidos, donde está comprobado que el uso continuo o recreativo de la marihuana crea una retardación mental. Son leyes que van en contra de Dios, de las tinieblas. Pero cuando una persona está en el gobierno, que es temerosa de Dios, que conoce la palabra, que ayuna, que ora y que vela por los intereses del país, entonces sucede algo.
busca leyes y reglamentos e instituciones que favorezcan el bienestar del pueblo. Los que no tienen a Dios aceptan soborno. El que tiene a Dios no acepta soborno. Los que no tienen a Dios compran votos, ya sea con dinero. Te voy a dar tanto para que me deje el voto. Yo te prometo, dice el impío, dice el pecador, yo te prometo tal cosa cuando surja una oportunidad de empleo, tú vas a ser de los primeros. Utilizando los recursos que no son de ellos, que son ajenos, como si fueran de ellos para favorecer por la misericordia de este corrupto, la mentira mintiendo y engañando a la gente como que son ellos los que lo van a favorecer. Inclusive decirle, yo te voy a hacer el favor legal en tu iglesia y organizar ciertos papeles de tu iglesia, pero dame unos votos. Todas esas cosas son manipulaciones de personas que no tienen argumentos, que no tienen credibilidad y que no tienen una conciencia de dignidad ante la gente, y la gente se deja comprar. Aquel que compra votos, que vende su dignidad, está comprando su conciencia, y si Cristo viene, usted se queda para la gran tribulación. Y si usted se muere, va directamente al infierno. Se lo tengo que decir así, con dolor en mi corazón, de que usted va al infierno vendiendo el voto y haciendo trampa, por la excusa que sea. Porque aquí está el Señor para salvarte, para decirte que vengas a Cristo. Ahora, ¿cuál es mi exhortación? Mi exhortación es clara, precisa y sin ninguna duda. Yo exhorto a todas las personas que están en edad de votar, que vayan a votar, pero que voten por las personas cristianas. Y en otros países y de otros partidos políticos que no son cristianos, que son inconversos total, ahí adentro de esos partidos políticos hay personas y senadores que se están postulando que son hombres y mujeres de Dios. Yo te pido en el nombre del Señor que tú identifiques esos hombres y mujeres de Dios y que tú le des el voto. Dale el voto a esas personas. Que aparece los hijos del diablo y de las tinieblas utilizando los medios de comunicación cuando algún pastor dice algo contrario que puede ofender a la humanidad o algo así. Escudriñan de entre 1000 pastores, entre 1000 personas, uno que diga algo feo, lo publican para manchar toda la imagen de la iglesia y de los hombres de Dios. Y yo digo, en este momento el Señor te reprenda, y el Señor reprenda al diablo y la mentira. Yo quiero dar como ejemplo a José en Génesis del capítulo 41 al 45. José, Dios lo puso en Egipto para dirigir el segundo, después era como si el virrey o el vicepresidente de Egipto, del capítulo 41 al 45, y Dios lo puso ahí. En Josué, cuando iban a entrar a la tierra prometida, en Josué 1:9, el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Tú vas a conquistar, tú vas a lograr estas metas. Pero no le dijo a Josué, no, yo voy a mandar a mis ángeles y ustedes se quedan ahí en una hamaca durmiendo, y cuando estén listos yo les digo que entren. No, yo te digo, le dijo, ve y esfuérzate. Por lo tanto, si tú tienes la capacidad de estar en la política, pues entra y esfuérzate y haz lo correcto. En Primera de Samuel, la gente escogió a Saúl. Saúl fue rey, un rey escogido por la gente que le falló a Dios y fracasó. Y luego vino David, que fue un rey escogido por Dios. ¿A quién quieres tú escoger en esas próximas elecciones? ¿A los hombres o a Dios? Escoge a Dios. Eso no quiere decir que todos los cristianos evangélicos van a ser unos santos angelitos con alas en la espalda y van a hacer las cosas perfectas. No, son hombres como tú y como yo que fallan. Pero si fallan, recapacitan y entran en el temor de Dios. Pero no son unos asquerosos corruptos como la mayoría de los políticos. En Segunda de Crónicas, capítulo 18, está Josafat.
Josafat pecó contra Dios porque hizo alianza con Acab, un hijo del diablo, de enemigo de Dios, idólatra. ¿Qué pasó con Acab? Léase el capítulo 18 de Segunda de Crónica. El pecado de Acab, que por ser alianza con un político corrupto. Si tú estás haciendo alianza con un político corrupto o vendiendo el voto, o cometiendo el pecado de cambiar de zona para favorecer a unos políticos basados en unas promesas de hombre, pecadores, allá tú, porque Dios va a pasar juicio sobre ti. Tenemos a Daniel en el capítulo 3, que tres jóvenes, no eran adultos, tres jóvenes llenos de Dios, decidieron no seguir la corriente del pecado político que estaba cometiéndose allí en Babilonia, y prefirieron que los metieran en el horno de fuego, y eso causó un testimonio grandísimo, porque Dios honra a los que le honran. Y luego Daniel lo nombraron gobernador, uno de los tres grandes gobernadores de Babilonia. Daniel era un hombre de Dios y estaba en la política, dirigiendo la política, pero nunca se contaminó, y quisieron hacerle trampa y lo echaron en el foso de los leones, y prefirió Daniel la muerte que torcerse en la política, pero Dios lo honró. Por lo tanto, ¿por qué tú, si entras en la política, por qué te metes miedo de que si entras en la política te vas a corromper? Mira el ejemplo de Daniel, que estaba dirigiendo, era gobernador en Babilonia, el país más grande del mundo de esa época. Y te voy a contar la historia de que en el año 1780 y 1807, John Newton fue un pecador, pero asqueroso, de lo más malo, y Dios lo salvó. Dios lo salvó porque era un traficante de esclavos, un bandido sinvergüenza, todo lo peor, un boquisucio de lo peor. Y Dios lo salvó y lo sanó, y estaba ejerciendo el pastorado. ¿Y sabes qué? Que John Newton conoció a William Wilberforce. William Wilberforce fue el precursor a través de John Newton, un hombre de Dios, que dijo: William, sigue en la política, no te salgas de la política, hay que luchar contra la esclavitud y el tráfico de esclavos. Y en el 1807 se logró. Ese año que logró los huesos fue en paz a la tumba John Newton. Pero se logró porque estaba allí en la política combatiendo la corrupción. El caso de Venezuela, los contrarios de Hugo Chávez Frías, el difunto, que fue un pecador empedernido y todas esas cosas malas, y que los seguidores de él lo exaltan tapando todas esas perversidades. Sucedió que los contrarios en unas elecciones dijeron: no vamos a participar en nada, y se retiraron, queriendo ellos decir: bueno, pues ya no voy a votar, no voy a participar. ¿Y sabes qué? Este hombre acaparó Cámara y Senado y se hizo dueño de Venezuela como si Venezuela fuera una finca. Luego los contrarios reaccionaron y ya la cosa está cambiando, al punto que no se sabe si realmente el contrario del que está en el gobierno ganó las elecciones, porque verdaderamente hubo muchas cosas irregulares que pasaron allá. Pero el asunto es que yo traigo a colación es que hay que luchar por la verdad y la justicia. Porque estas cosas, tú tienes la responsabilidad en este momento. Y yo exhorto ahora mismo públicamente a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que están en diferentes partidos políticos, que no son cristianos, rodeados de estafadores, rodeados de gente también de muy buen corazón, pero ignorante a las cosas de Dios, que están rodeados de tantas cosas, que se muevan al partido político que realmente son de cristianos evangélicos. Y yo le pido a todo el pueblo, campesinos, y a todos los jóvenes que ahora pueden votar, que ejerzan su derecho al voto, porque no ejercer el derecho al voto está diciéndole
hagan con este país lo que le venga en gana, a mí no me interesa. Y después vienen los lamentos, después vienen las recriminaciones, y después vienen y dicen, pero por nadie hace nada, pero el que no hace nada eres tú. Por lo tanto, sal a votar. Y si tú no crees en nadie, el voto en blanco es un claro mensaje donde tú estás diciendo, ninguno sirve para mí. Pero es necesario que tú seas responsable, es necesario que tú quites la mirada de los políticos, que sea quien sea, y ponga tu mirada en Jesús. Órale al Señor y saber por quién tú vas a votar. Y a los pastores de todas las iglesias que en estos momentos ya han hecho un cierto pacto con ciertos políticos, yo le digo en el nombre de Jesús que le diga a sus congregaciones que le ore a Dios, cada cual individualmente, y que voten por personas serias, cristianas, que realmente están queriendo el bien del país, para eliminar la corrupción, para eliminar el robo de los fondos públicos, para eliminar tantos males tan terribles que están pasando. ¿Es que acaso no te cansas de que te mientan y de andar de mal en peor? ¿O es que tú esperas que venga un ángel del cielo a arreglarlo todo? Cuando Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Haz tu parte, porque tu recompensa está en el cielo. Dios es poderoso para cambiar las cosas. Vamos a ver en estas próximas elecciones, anula todo pacto con cualquier político, vota conscientemente, porque esta es la oportunidad de darle las riendas del gobierno a Dios, a través de los hombres y mujeres de Dios. Amén. Yo hoy, 15 de enero del año 2014, yo te bendigo a ti, si eres una persona de buena voluntad. Yo le pido al Señor que abra tu mente. Yo declaro nulo e inoperante toda trampa del enemigo. El hombre inicuo no puede manifestarse mientras estemos aquí en la tierra, la iglesia, hasta que seamos quitados. Honramos al Padre que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que nosotros seamos salvos. Honramos a Jesucristo, que te ama tanto, que dio su sangre y derramó su preciosa vida por ti y resucitó, resucitándolo, y con él resucitamos nosotros. Y el Espíritu Santo, el cual el Padre envió en el nombre de Jesús para guiarnos, que es el que nos va a entregar, es que va a entregarnos a nosotros, a la iglesia, a Cristo. Y siempre termino diciendo, vive Cristo y a su nombre, gloria, amén. Dios le bendiga, amén. Este mensaje fue presentado por su iglesia, Congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, donde hay un mensaje de Dios esperando por ti.